Y dice el texto entonces: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y dice el verso 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tendrá cuidado de vosotros. ¿Quién podrá soportar la opresión de una situación que se esté viviendo? Si lo que nosotros estamos experimentando muchas veces como seres humanos es la ansiedad de no haber obtenido, la ansiedad de haber perdido algo, la ansiedad de saber que la gente se ha ido de mí, experimentar la soledad, experimentar tantos sentimientos que nos abruman. Humanamente no podemos soportar porque nuestro corazón se rompería. Pero Pedro está diciendo, en medio de esa persecución tan terrible que están viviendo, algunos estaban afanados, desesperados por sus niños, desesperados por sus mujeres, por la gente de su familia. Pedro dice: lo que tienen que hacer es echen a Dios esa carga, pongan a Dios lo que está sucediendo. Esa palabra echar, mis amados, es tirar encima de alguien. Es tirar encima de alguien. Y cuando usted lleva peso y no es capaz de cargarlo, usted lo que hace es tirarlo hacia alguien y decirle: entonces aquí he hecho eso sobre ti, porque esa persona tiene la capacidad de soportar el peso que yo humanamente no puedo llevar. Y muchas veces cargamos cosas en nuestro corazón. Todavía arriamos en una cadena el pasado y vamos caminando hacia el futuro y vamos arrastrando el pasado porque no queremos dejarlo, porque es como una sombra detrás nuestra y queremos seguir cargando el dolor y el recuerdo y los maltratos y las palabras hirientes. Todavía queremos ir hacia el futuro y ir hacia adelante cargando todas esas cosas, y vamos a terminar muy cansados nosotros, supremamente cansados. Pero cuando tiramos esa pesada carga hacia Dios, Él tendrá cuidado de nosotros. ¿Por qué lo puede el Señor? ¿Por qué puede Él tener cuidado? Porque el ser humano podrá de pronto darte el consejo. Tal vez si es una situación económica, dirá él: yo no tengo dinero para ayudarte. Tal vez hay una situación de enfermedad y tal vez esa persona no tiene la capacidad para obrar, o lo que esté viviendo en los problemas y las adversidades. Pero Dios, que es un Dios sabio y un Dios que conoce todo en exactitud, Él podrá atenderte. Él podrá ser ese psicólogo, esa persona que realmente conoce tu conducta y conoce tu ser interior para trabajar contigo y ayudarte. Pero para que eso suceda y esa carga sea echada, yo debo comenzar, como decíamos al principio, ser humildes, humillarnos ante Dios. Porque mientras que usted siga llevando sus propias cargas y siga pensando que usted va a resolver su vida, de seguro usted vivirá todo el tiempo oprimido y abatido y sometido a esos sentimientos y a esas conductas que afectan tu vida. Y una de las cosas que Satanás hace cuando estamos abrumados, cuando estamos ansiosos y cansados, es que Él se aprovechará de tu estado para asfixiarte, para que comience a venir sobre ti un desgano. ¿No le ha pasado que cuando usted escucha una noticia o cuando algo está pasando en tu entorno familiar, comienzas a sentirte que ya no quieres aquellas cosas que realmente te ayudarán para bien? Yo hoy no voy para la iglesia porque es que el recibo llegó, el recibo de la luz, y no tengo para pagarlo ahorita. Yo mejor no voy a la iglesia porque es que mi marido no cambia o mi mujer no cambia y yo creo que mejor no, yo mejor me retiro.
yo mejor me alejo. Entonces Satanás está buscando la manera de que estés en ese estado, que te encuentres en esa condición, porque él sabe que va debilitando tu fe y te va desanimando. Y cuando nuestra fe se desanima totalmente, quedamos tan desprotegidos que ¿cómo podemos enfrentar lo que estamos viviendo? Y usted dirá, pastor, pero es que yo pensaba que el evangelio todo era felicidad. Y yo pensaba que en el evangelio todo era plata y todo era comodidad. Pero me doy cuenta que en el evangelio se sufre, se llora. Sí, es que el Señor lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y que por causa de mi fe, mucha gente que me dice que me amaba se va de mi lado, porque ahora ya no estoy acompañándole a compartir una cervecita para la sed, que luego se convierte en 2 cajas de cerveza, y me toca que llevarlo lleno de babasa y lleno de escupina a la casa porque está borracho. Era una para la sed, y con estos calores que duran tanto tiempo, 2 cajitas creo que fueron suficientes y ya quedó listo. Como la mujer cuando tiene que buscar al marido que está por allá tirado en un andén, a recogerlo del andén porque está tirado de la borrachera que se pegó y no hay para la comida ni para pagar las cosas. Y los niños tienen que ver ese mal testimonio de los padres. Y el niño ve que traen, arrastra al papá y luego el niño, ¿qué pasará con mi papito? ¿Por qué lo traen así? Pero cuando ya comienza a crecer, ya se da cuenta su estado. Entonces crece ese muchacho y sigue el camino de su papá. Entonces él también quiere seguir arrastrado, tirado en un andén, para que la mujer de ese muchacho lo recoja, y se va entonces cumpliendo una maldición tremenda. Eso es aterrador, hermanos. Eso es triste. Entonces Satanás buscará la manera de asfixiarte, de que te sientas desamparado, que te sientas que no hay ayuda, que te sientas que todo está perdido, para él entrar entonces en acción y hacerte daño y que usted esté desubicado. Porque el primer punto estamos diciendo que tenemos que estar ¿qué? Ubicados. Ubicados. Ubicados en la realidad que Pedro está hablando. Humíllate ante Dios, y cuando lo haces podrás echarle a Dios, tirarle a Dios esa carga que tú no puedes llevar. Entonces Dios, que es justo, Él comenzará a exaltarte cuando fuere tiempo. A veces nuestras luchas las hemos perdido porque hemos peleado nosotros mismos. Y nos mordemos como cuando los perros se dan muela y se quitan el pellejo, y pensamos que y gané porque le mordí más y le herí más y le dije cuántas eran, 4, y él me dijo esto y yo le dije otra, y le saqué el listado del pasado y le referí esto. Yo no me voy a dejar. Yo no me voy a dejar. ¿Qué ganó usted? ¿Qué gana usted, mujer? ¿Qué gana usted, varón? ¿Qué gana usted, hijo? Padre, ¿qué ganamos con eso? Pero si yo me humillo ante Dios, digo, Señor, ahí está ese marido que actúa con insolencia con su conducta, que deshonra a nuestra familia con su comportamiento, que deshonra su labor como padre y como esposo, y se porta de esta manera. Señor, interviene tú en él. Usa lo que tengas que usar para que este hombre vuelva y venga rendido a tus pies y haga un arrepentimiento verdadero. Usted dirá, pues tal vez son palabras sencillas, pero Dios oye esas palabras. Escucha tu gemir y tu angustia, y Dios comienza a mirar desde el cielo la impiedad de los hombres y dice, bueno, yo voy a establecer un juicio y voy a hacer algo ahí. Y comienza Dios a trabajar en ese cónyuge, en ese hijo, en esa persona. Es mejor que Dios lo haga que nosotros, porque usted se va a cansar de cambiar a alguien.
Nadie de los que estamos aquí tenemos la capacidad de cambiar a alguien, pero el poder de Dios, la oración intercesora, el acercarme a Dios, te aseguro que Dios podrá hacerlo de la mejor manera. Y por eso es que Satanás, como enemigo nuestro, se aprovecha de todo lo que vivimos, particularmente en nuestras emociones. Él le fascina cuando estamos desesperados y angustiados, porque Él sabe que comienza a enviar pensamientos para debilitarte. Y creo que muchos de nosotros hemos pasado por allí. Y usted ha dicho: yo no voy a seguir orando más, porque he orado y nada pasa. El enemigo está obrando en tus emociones. Y ya yo no sigo ayunando ni sigo buscando. Yo mejor, como dijo alguien, y dijo algo tan ignorante y tan abrupto, dijo: es que yo estando en el mundo estaba mejor. Pero cuando estaba con Dios, vivía con necesidades y situaciones. Lo que pasa es que él no sabía que era flojo. Y esa flojera lo estaba llevando a no tener en su nevera alimento. Porque la Biblia dice: el que no quiera trabajar, que no coma. Pero debe trabajar honradamente, administrando lo poco, lo mucho. Porque no es tener mucho para decir que puedo comer cosas ricas. Hay momentos donde lo poco que tengo y soy un buen administrador, usted se puede dar un gusto. Entonces él decía que era mejor en el mundo, que ahora sí tiene dinero, ahora sí tiene comida. No sé cuánto le va a durar eso, porque antes de la caída es la soberbia. Y si sigue así, es como la cometa que vuela alto y se le da hilo, pero cuando se acabó el hilo, una de dos: recoger el hilo o soltarlo. Y más bien se suelta y después va cayendo lentamente y es destruida por el viento y por el golpe que recibe. Entonces, número uno, debemos estar como, mis amados, ubicados. Tu ubicación. Recuerda, el enemigo quiere desubicarte, que usted no cumpla roles, que usted no siga adelante. Te quiere distraer fácilmente con las cosas que oyes, que ves. No se distraiga, mi amado, porque cuando nos distraemos estamos perdiendo el norte, el punto de referencia de seguir adelante, agarrados de Dios, juntamente de mi casa, de mi familia. Yo necesito estar bien ubicado. Número 2, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro se estaba refiriendo al emperador romano, a Nerón, como un león que está destruyendo y está acabando y está matando y está destruyendo por doquiera a todo el que vea. Mal ubicado, porque el enemigo, cuando se le da papaya, la parte. Papaya puesta, papaya partida. Él le fascina eso. Usted le da el lugarcito, usted le abre la puertica, usted se pone a decir cosas, usted comienza a proferir que es un arruinado, que está llevado y tantas cosas que decimos. Entonces dice: por ahí me voy a meter y le voy a dar duro y lo voy a afectar. Entonces lo que dice Pedro es tomar esta figura del león como un león para referirse a él. Y se dice que los leones, cuando ya están viejos, ellos no tienen la capacidad de cazar, porque van perdiendo sus colmillos con los cuales ellos cazan a sus presas. Lo que hace el león viejo es ocultarse en una cueva, esconderse por allá, pero algo que sí sigue vigente en el león es su rugido. Y el rugido del león es intimidante. Si muchas veces uno escucha a un perro grande que ladra, uy, ese perro
ahora un león que ruge y se escucha a mucha distancia. Y lo que hace este león viejo que ya perdió sus colmillos es que él ruge cuando ve una presa débil, cuando ve un cordero, cuando ve un animal indefenso, tierno, él comienza a rugir. Y cuando ruge, estos animales se intimidan, le da miedo por el ruido que está sonando. Entonces el león fácilmente ve paralizado a ese animalito y lo que hace es que lo toma fácilmente y se lo lleva para la cueva. Así pasa con nosotros. Cuando estamos desubicados, él comenzará a rugir. Y comenzarán las amenazas, y comenzarán los pensamientos, y comenzarán los dardos de fuego del maligno, y comenzará una crítica, y comenzará tal vez a recordarte el fracaso que tuviste hace unos años, y comenzará a decirte de lo que estás viviendo en tu presente para que tomes una actitud cobarde y te amedrantes. Entonces él pueda hacerte daño, y mucho daño te puede hacer. Por eso dice el texto: sed sobrios. ¿Qué sería esa palabra sed sobrios? Sencillamente que usted y yo nos mantengamos alerta. Qué importante es esto. Habla del estar alerta, de estar despiertos, de estar totalmente atentos a la situación que se está viviendo. Tal vez muchos cristianos están dormidos, están embrutecidos en el entorno que están viviendo, pero Pedro está diciendo: tengan cuidado con ese león que quiere rugir para hacerles frente. Por lo tanto, tenga cuidado de ese león que quiera amedrentarles. Tengan ustedes entonces presente que hay que estar alerta, hay que estar atento, porque la situación es complicada. Pedro está diciendo: sean sobrios. Sean sobrios, por favor, manténganse alerta. La vida espiritual, mis amados hermanos, tiene enemigos que quieren hacernos daño. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, porque el enemigo quiere afectarnos. Sed sobrios. La vida cristiana hay que tomarla con respeto. La vida cristiana no es para jugar con ella. Yo no puedo jugar el cristianismo. ¿Soy cristiano verdadero o no lo soy? Pero tengo que definirme con esto. Tengo que entender que la cristiandad es una decisión de fe que he tomado por un encuentro personal con Cristo. Por lo tanto, el Señor demanda en mi vida, como dice el apóstol Pedro: sé sobrio y velad. Sean sobrios, porque van a venir situaciones difíciles para las familias, van a venir situaciones complejas para los hogares. El enemigo quiere, y dice la palabra, él viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesús dijo: pero yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor dijo que Él se encargará de nosotros en ayudarnos. Cuando venga la situación adversa, hay un refugio en el Señor. Aleluya. Hay refugio en Él. Mantengámonos alerta. El primer punto es mantenernos ubicados. Y lo segundo que habla el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 8, es: manténgase enfocado. Manténgase enfocado, porque sabemos que hay un adversario que se va a aprovechar de cada vicisitud, de cada situación de la vida. Tengamos presente, la Biblia registra que tenemos 3 enemigos vigentes. Número 1, el primero, nosotros. Número 2,
Satanás, diablo. Número 3, el mundo. Por lo tanto, estamos librando batallas fuertes. El enemigo quiere venir contra tu familia. El enemigo quiere venir contra tu matrimonio. El enemigo quiere dañar la unidad marital. El enemigo quiere dañar la armonía y la unidad de la familia. Por lo tanto, los que están en el hogar, alguno al menos tiene que levantarse y despertar de ese sueño que muchas veces tienen muchas familias en la fe. Usted tiene que levantarse de ese sueño profundo y entender que la fe es una vida espiritual real, tan real como la persona que está a tu lado. Y Pedro dice: manténganse bien enfocados. Les decía que el emperador Nerón de la época, este emperador estaba persiguiendo a los cristianos, llevándolos a la cárcel, asesinándolos. Había una persecución terrible, pero Pedro les anima a la iglesia, a los cristianos que estaban huyendo: por favor, manténganse ubicados, no pierdan su enfoque, no se distraigan a la izquierda ni a la derecha, por favor. La vida cristiana debe ser firme para nosotros. Y Pedro dice entonces: el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y me llama la atención porque esta palabra adversario significa oponente. Esta palabra adversario en el griego original de esta palabra es el archienemigo. Y a veces pensamos que cuando estamos librando algunas situaciones adversas en casa, siempre apuntamos que las personas que tenemos ciertas diferencias o ciertas situaciones se convierten para nosotros. Algunos pueden pensar de esa manera y es errada. Es que esas personas son mi enemigo primario. Cuando sabemos que el enemigo primario es Él, el enemigo que usará a esas personas en su forma de pensar y de actuar para afectarnos, para hacernos la guerra. Y sabemos que Él buscará y utilizará lo que tenga que usar. Tal vez para llegar aquí usted tuvo muchos tropiezos porque se levantó de por la mañana, se arregló, pero de pronto tuvo una diferencia con su esposo y dijo: no, ya no quiero ir a la iglesia porque me puse a pelear con él y de pronto le dije esas palabras, le dije esto. Ahí estaba el enemigo usando la vida, la mente, la boca de ese cónyuge, pero no es tu enemigo. El enemigo es el que está trabajando en su vida. Entienda esto. Tenga esa percepción de la vida de una manera óptica. Por lo tanto, nosotros debemos permanecer enfocados. Y entendemos la manera de enfrentar a ese archienemigo no es con nuestras palabras, sino con la palabra de Dios. Por lo tanto, encontramos en la historia en Mateo capítulo 16 que Jesús le dice a Pedro que era necesario ir a Jerusalén. Era necesario padecer en Jerusalén por los ancianos, por los líderes espirituales. Mateo 16, 21 al 23 registra que cuando Pedro escucha eso, le dice al Señor: Maestro, Señor, que eso no te acontezca. ¿Cómo se te ocurre que vas a ir a padecer y a morir y te van a pasar todas esas cosas? Y el Señor lo mira y le dice: apártate de mí, Satanás. Pero Satanás no era Pedro. Era que Pedro había sido influenciado por él para que hablara esto y detuviera a Jesús. Porque Pedro estaba hablando en sus emociones: pobrecito el maestro, que le pase esto, que le acontezca esto. Mis amados, debemos estar totalmente enfocados en lo que Dios quiere hacer en nosotros. No podemos dejarnos mover por lo que estamos viviendo. Hay cosas que estamos librando como familia, como iglesia, como individuos. Pero como cristianos tenemos las armas espirituales en Cristo.
Tenemos al Señor como respaldo, tenemos su palabra como respaldo, tenemos la iglesia como respaldo, tenemos al Señor, la autoridad y el poder de Dios para ayudarnos a enfrentar lo que estemos viviendo. Pero no vamos a desenfocarnos, vamos a mantener nuestra mirada, como dice el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Siempre mi mirada al Señor, siempre mi mirada a Él. Y les decía que el enemigo traerá sus angustias para ahogar tu fe, para debilitarte de tal manera, para que te sientas metido como en una vasija, como en un frasco sin salida. Pero el Señor siempre mandará su respuesta en su momento. Número 1, entonces debemos estar como ubicados. Número 2, tenemos que estar enfocados. Y número 3, tenemos que estar afirmados. Y en el verso 9 dice la palabra de Dios: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y esa palabra resistir no es pelear en mi humanidad, porque a veces confundimos estas cosas y pensamos que cuando estamos viviendo momentos muy difíciles, estamos utilizando nuestra humanidad para arreglar situaciones. Lo que tenemos que hacer por el consejo de Jesús en Mateo capítulo 4, cuando Él libró la tentación, es que Él por 3 ocasiones dijo: escrito está. Escrito está. Y el decir escrito está es una sentencia afirmativa de que es la palabra de Dios la que puede traer una respuesta a mi situación, que no es el consejo humano, es lo que dice Dios en su palabra, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Es la palabra de Dios que puede resolver situaciones nuestras, y que lo que humanamente estamos luchando y tratamos de hacer en nuestras fuerzas, de seguro no es suficiente. Encontramos por 3 ocasiones: escrito está. Y no es mi argumento, y no es lo que yo pueda decir, no es lo que yo pueda pensar acerca de la vida, sino que a través de la palabra profética más segura que tenemos la respuesta a todo lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo, Dios nos dará luz para saber por qué lo estamos enfrentando y cómo tenemos que enfrentarlo, pero a la manera de Dios. No podemos enfrentar la vida, ni podemos enfrentar el diario vivir fuera de Dios. Lo necesitamos a Él, y la palabra de Dios es respuesta a cada situación que puedas estar viviendo. Es la palabra viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón en nosotros. Mantenernos firmes. Y esto de resistir cuando viene una situación adversa no son con nuestros argumentos. Jesús nos enseñó a eso. La iglesia del Señor ha dejado de tomar la palabra para resistir al diablo. Comenzamos a pelear con él. Algunos me da risa porque dicen, por ejemplo, utilizan algunos conceptos y algunos prejuicios y todo eso, y le dicen a Satanás: Satanás, perro que ladra no muerde. Eso no sirve. Otro le dirá: ángel de la guardia, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Eso no sirve.
Pero cuando usted llega y se levanta y dice, escrito está, Señor, tu palabra dice en Isaías 53 que por su llaga fuimos nosotros curados. Tu palabra dice, yo en mi casa serviremos al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí opera el poder de Dios de la palabra. Ella se apresurará para responderte, para ayudarte. Ahí Dios enviará ángeles escogidos. Dios enviará provisión para ayudarte. Y el poder de Dios ministrará tu situación, tu corazón, y todo lo que estés viviendo viene respuesta de Dios. Pero eso que uno diga cosas y lance palabras, el enemigo no le hace nada a eso. Pero cuando usted le dice, la palabra de Dios dice, y cuando usted se refiere a la palabra profética que tenemos aquí, el enemigo tendrá que retroceder. Porque el resistir a Satanás es una guerra de argumentos que ganaremos con la palabra de Dios, no con otra cosa. Por lo tanto, la iglesia debe alimentarse de la palabra, aprenderse la palabra, memorizar la palabra, retener la palabra, guardar la palabra de Dios y sobre todo eso, ponerla en práctica. Palabra que no se pone en práctica, nos volvemos como los religiosos. Cogemos el Salmo 91, conseguimos un púlpito como eso, lo abrimos allí y pensamos que Dios me va a librar de los rayos y de la centella. Eso nada va a suceder. Esa palabra cobrará vida cuando usted la lee, la memoriza, cuando usted la medita, cuando usted la guarda en su corazón. Cuando esa palabra ha pasado y ha transformado tu vida, entonces cuando usted la declara, ya siendo todo eso, Dios enviará sus ángeles para guardarte, y Dios se levantará a favor tuyo para cuidarte, y Dios guardará a tus hijos donde se puedan encontrar, porque Dios hace efectiva la práctica de la palabra. Mantenernos bien afirmados. Y esto de estar firmes, mis amados hermanos, es muy importante, porque esto me lleva a estar firmes continuamente. La vida cristiana no solamente es hoy, hermano. La vida cristiana es un día a la vez. Hoy quiero estar firme. Mañana, si Dios resplandece su misericordia, estaré firme también. Y pasado mañana tengo que permanecer firme en su palabra. Tengo que mantenerme 24/7 alimentando mi fe por la palabra de Dios. Algunos tal vez se mantienen firmes cada 8 días, cada 3 meses, cada 6 meses o así sucesivamente. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Entonces, mis amados, ¿cómo no ser presa fácil del enemigo? 3 cosas. Número 1, dijimos, ¿estar qué? Estar ubicados. Número 2, estar enfocados. Y número 3, mantenerse entonces ¿qué? Bien afirmados, resistiendo, no con palabras mías, no con actitudes de pecado, no con alguna situación humana, sino tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí no hay otra cosa. Y de seguro vamos a enfrentar los abates de la vida, y vamos a enfrentar las vicisitudes y todo lo que pueda venir para nosotros. Y así vamos a pelear la buena batalla de la fe de la mejor manera, como valientes que debemos ser. Oremos a nuestro Dios en esta mañana y clamemos a nuestro Dios, y vamos a darle gracias a Él por permitirnos el poder venir esta mañana a adorarle y a bendecir su nombre. Señor y Dios, en esta mañana te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu amor y bondad.